En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el tercer domingo de Adviento de estas 4 semanas, 4 domingos de Adviento que presagian la espera del Mesías que iba a venir y que corresponden a los 4000 años entre Adán y la encarnación. 4000 años, no más. El evolucionismo es la estupidez más grande que hay, hecha cátedra, y todo científico que se las da de saber y que puede saber, aquí mete la pata para quedar bien ante la comunidad. Y ningún científico puede probar ni demostrar nada al respecto. Además, no es verificable experimentalmente en laboratorio como exige la ciencia de hoy. Pero como eso se impone, porque hay que meterlo a la fuerza, como tantas estupideces más, y hay que ser políticamente correcto, pues hay que darle cabida. Y en el fondo porque es una herejía. Quiere negar la creación de la materia. Y no solamente la creación de la materia, porque los griegos creían que la materia era eterna. Y los evolucionistas están igual, no tenían el concepto de creación. Y no lo tenían porque no les daba el discurso. ¿Por qué no les daba el discurso? Porque la idea de creación tampoco es de fe. La fe nos habla de la creación, pero es una verdad filosófica conocida o que se puede conocer por la razón. No es por la teología ni por la revelación. Como creen mal la mayoría de los filósofos católicos, que la filosofía comienza cristiana con la idea de creación. No, comienza con la idea o el concepto de ente, no de creación. El concepto de la creación viene por el ente contingente, efímero y en especial limitado o participado, es decir, que no posee el ser en plenitud por sí mismo, sino que depende de otro. Eso es por participación. Participa del ser, pero no es el ser. Esto tampoco lo sabe muy bien, que digamos, la mal llamada escuela atomista. Entonces, ya sabemos que la revelación nos revela verdades eminentemente sobrenaturales que atingen al misterio de Dios, como la Trinidad y la encarnación y todo lo que ahí se deriva, pero también verdades naturales que nos las facilita. Y una de ellas también es la existencia de Dios. Porque yo no le podría reprochar a nadie que no llegue a reconocer la existencia de Dios naturalmente.
si Dios no les revela y no tiene fe? Entonces, esos miles de años son una pura mitología que ningún científico ha probado ni puede probar. Como ningún científico puede definir qué es el ser, qué es la vida, qué es la muerte. Asumen, parten de un principio axiónama que no se demuestra por sí mismo, pero que se sustenta en la filosofía, y por eso es madre de las ciencias, pero que no puede probar, y a partir del cual es muy pequeña la óptica científica. Por eso no son dioses ni grandes sabiondos. Así de claro. Entonces, 4 semanas de 7 días que presagian cada semana 1000 años. Y así las 4 semanas, 4000 años. Aproximadamente. Y entre la creación de Adán y la creación del cosmos, no pasaron tampoco miles de años. Es más, para San Agustín, todo se creó simultáneamente, en acto, y muchas cosas en potencia, en las razones seminales, que se iban después produciendo a medida que pasa el tiempo. Como yo puedo crear un árbol con el fruto o el árbol en la semilla. Y por eso hablaba de razones seminales como una semilla, para que tengamos una idea. Y todo fue creado en un solo acto. Y los días de la creación es la manifestación al conocimiento angélico en que le mostraba esa operación. Claro, en contra de San Agustín, o distinto a San Agustín, están todos los otros padres que dicen que son 6 días. Sí, pero no son, ni aunque quieran decir días, no son días de 24 horas, porque el sol fue creado el 4.º día. Y fue creado el sol, no el magma, ni la energía, ni el Big Bang, y que se condensó en las estrellas, en el sol y en la luna, y la tierra después. Como dicen estúpidamente los científicos astrofísicos, y muchos de ellos sacerdotes católicos, como el padre Carreira, que ya murió hace un tiempito, por nombrar alguno. Porque de haber existido un Big Bang sería el poder de Dios, de que creó la luz, y en un solo golpe la luz espiritual y la luz material, y con él la materia y la energía, y dándole peso y medida a todas las cosas, no que vayan evolucionando, como si la materia, la energía se organizara por sí misma, sin una entelequia, inteligencia ordenadora y creadora. Por eso planean en la herejía, bajo el título de ciencia. Y nadie se los dice en la iglesia. Pero ¿qué le vamos a pedir a los hombres de iglesia de hoy? O a la iglesia de hoy, en ruptura con la tradición,
bimilenaria, que es la iglesia o contraiglesia, sinagoga de Satanás, la contraiglesia del anticristo, de la cual no me cabe la menor duda, ni debe de caber la menor duda, pero allá el que quiera dudar, y si no, que compare qué es lo que es ahora y qué es lo que ha sido. Y no puede haber dos iglesias, sino la fundada por nuestro Señor con sus 12 apóstoles, y nada más. No hay más. Entonces, así, en este tiempo de Adviento, tenemos esta preparación semicuaresmal, por decirlo así. Como la cuaresma es preparación para la Pascua, el Adviento también para la Natividad, aunque está más mitigado. Por eso los colores morados. Y por eso la Iglesia nos pone de nuevo en el Evangelio de hoy a San Juan Bautista, ese predestinado extraordinario, precursor de nuestro Señor. Más que profeta, porque nos indicaba, este es al que yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado, de sus sandalias. Pero tal era la fama y la santidad de San Juan, que los fariseos mandan desde Jerusalén a preguntarle. ¿Y mandaron a dónde? Supongo yo, no lo sé. En el desierto, porque él estaba en el desierto, vivía en el desierto. En la soledad. Si era el Cristo, si era el Mesías anunciado. Por eso mandaron levitas y sacerdotes, todos fariseos, como dice el Evangelio, a preguntarle, y él por eso dice, no soy el Cristo, de entrada, no soy el Mesías. Bueno, y entonces, ¿quién eres tú? Elías, el gran Elías que decapitó a más de 1000, o por ahí, a cimitarra limpia por la idolatría, por el falso culto, en el monte Carmelo. No. Entonces, ¿qué? El profeta. ¿Cuál profeta? Si profetas hubo muchos. Pero como Moisés habla en Deuteronomios 18:15, y aquí no me equivoco porque cuando dije la vez pasada que era Romanos 15, era 14, pero bueno. Entonces, habla del profeta, y los judíos atribuyeron a un precursor, cuando el mismo Santo Tomás dice, y Monseñor Straumberger lo señala, que era el profeta, era el Mesías. Pero esto se entendía mal como un precursor del Mesías. Y por eso le preguntan si es el profeta en ese sentido. Pero Moisés se está refiriendo al profeta Mesías, no a un precursor. Entonces por eso le preguntan si era el profeta, aunque también el mismo Santo Tomás por otro lado dice, bueno, el otro profeta que podía bautizar, además del Mesías,
o el Cristo, Elías, era el profeta Eliseo, entonces sería el profeta Eliseo. Bueno, yo no sé bien cómo arreglarlo ahí, porque pareciera que hubiera dos opiniones en Santo Tomás, y la verdad que no he investigado mucho, pero a raíz de esto que digo me veo obligado ahora de investigar un poco más. Pero bueno, de todos modos, por eso el profeta, le preguntan así, entendiendo mal ese pasaje de Moisés. Pero bueno, de todos modos, no lo soy. ¿Y quién eres entonces? Para que vayamos a los que nos han enviado, porque eran comisionados. ¿Quién eres? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Del que clama. O sea que el que clama en el desierto es nuestro Señor. Y San Juan es la voz, el precursor, el vocero de esa voz que clama en el desierto, porque vino a los suyos, como lo dice San Juan, y no le oyeron. Y no solamente que no le oyeron, sino que lo crucificaron, por si fuera poco. El deicidio. Es que la cosa no paró ahí, en no oír, que ya es grave, gravísimo, porque si está anunciado por los profetas, por Moisés, que deseó ver su día, y ellos se consideraban hijos de Moisés, entonces ¿cómo es que no le oyen? Y más sabiendo lo que iba a hacer, porque por eso lo confundían a San Juan con que de pronto podía ser el Cristo, el Mesías, por todo lo que hacía. Y que no era mucho. Y lo vieron a Cristo hacer mucho más. ¿Y qué fue? Ahí no tuvieron ni la duda para preguntarle. Todas metidas de pata evidente de una ofuscación, de una impugnación a la verdad conocida, revelada, manifiesta. ¿Por qué van a preguntarle a San Juan Bautista y lo tienen al Cristo que hace 10.000 cosas más? Y no se mosquean, ni se inmutan. Es más, lo asedian. Es evidente, es paladina la falta. Y la obcecación y la impugnación, que es lo específico en su grado sumo del pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón, porque como si no quiero admitir la verdad, voy a ser perdonado. Todo tiene perdón, menos cerrarse a la verdad, que me salva, que me hace libre. Ahí está el problema. Entonces, por eso es que van a preguntarle a San Juan, y San Juan les dice que él es la voz de aquel que clama en el desierto. Y que él no es digno de atarle el calzado. Y que él solamente bautiza con agua, un bautismo de penitencia,
de predisposición, mientras que el Cristo bautiza en el Espíritu. O sea, el verdadero bautismo que nos borra el pecado original y todo otro pecado que hubiera. Y que a ese lo desconocen. Y vemos de paso cuán absurdo, dicho sea de paso, malinterpretar lo del domingo pasado, que San Juan manda a sus discípulos a preguntarle quién era el Cristo, y si ahora lo está diciendo claritamente quién era. Entonces por eso él sabía perfectamente y los mandó para que ellos por sus propios ojos vieran y se convencieran. Y aquí lo vemos claramente, porque está afirmando la divinidad de nuestro Señor. Antes que yo era, aunque está mal traducido en español, ahora me doy cuenta, que fue preferido, no fue preferido. Era antes que yo. ¿Cuál preferido? A ver si lo encuentro. Este es el que viene después de mí, el cual ha sido preferido a mí. Y en latín dice, bueno, ipsi es qui post me venturus est, este es el que vendrá después de mí, qui ante me factus es, que antes de mí fue o es. O sea, la traducción es deficiente, no es preferido. Antes de mí fue hecho, o ya existía, ya era. Es muy distinto. Pero bueno, entonces así San Juan manifiesta cuál fue su misión de precursor, de profeta y más que profeta. Porque como sabemos, los profetas, la mayor de las veces hablaba de cosas por venir, futuras, en un futuro no muy lejano, o lejanísimo o lejano, pero nadie hablaba en presente. Este es, yo no soy digno, y antes que yo él era o él es. ¿Está claro? Y por eso se dice en otra parte, aunque en este evangelio no, que no hay hombre nacido de mujer más grande que él, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Y aquí, bueno, Santo Tomás dice, bueno, tomado del reino de los cielos, pues de los bienaventurados, cualquiera bienaventurado es más que cualquier viador en esta tierra, y era el más grande de los viadores, pues cualquiera de los que gozan en el cielo de la visión beatífica es más grande que cualquier viador. Bueno, también se puede entender que era el más grande del Antiguo Testamento, pero ¿cómo? Porque Moisés es considerado incluso por Santo Tomás como el más grande profeta del Antiguo Testamento. Abraham, nuestro padre, aunque no seamos de raza judía, porque antes de ser padre carnal de descendencia de los judíos como pueblo,
es el Padre espiritual en la fe de todos los que creen. Y ese es el Israel verdadero y completo. No el Israel material carnal. Ojo. Fue después que se circuncidó. Abraham era un incircunciso. Entonces, por eso, nuestro padre Abraham. Seamos o no de ascendencia o descendencia carnal, judía. Pero para ser verdadero hijo de Abraham, y no solamente por la carne, hay que tener la fe y ser hijo espiritual en la fe de Abraham. Y poco importa si es ya o no carnalmente. Y ese es Israel total, global. No lo olvidemos. Entonces Abraham es el más grande en la fe, porque la prueba de fe que pasó Abraham con la orden de sacrificar a su hijo, le iba a cumplir. Y por esa fe, que como Dios Padre iba a sacrificar a su hijo, a efectos del pecado, Abraham iba a matar por orden de Dios a su hijo, a su único hijo. Entonces, más grande del Antiguo Testamento, ¿en qué? En anunciar la primera venida. Y ya en el límite con el Nuevo Testamento. Porque San Juan está ahí entre los dos testamentos. Como cerrando uno para que se abra el otro. Entonces el profeta más grande sobre la primera venida, como el profeta más grande sobre la segunda venida, otro San Juan, que es el evangelista, con el Apocalipsis. Y son dos Juanes, profeta el uno bautista de la primera venida, aquí está, este es, y más que profeta en presente, y el otro San Juan del Apocalipsis, San Juan evangelista. Y así entonces podemos decir que, sin olvidar a San José, sin que, mejor dicho, que no ha nacido hombre más grande que este, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande, no quiere decir que sea San José más pequeño que San Juan. Yo no tengo ninguna duda. En santidad y en todo es San José. ¿Por qué? Por el decreto de la encarnación y de la maternidad divina, y de la maternidad de una virgen desposada, no de una madre soltera. Ojo, con eso debe de quedar clarito, que nadie lo haya dicho así, y bueno, no sé, pero está. Entonces, pues bien, por eso hay que balancear en qué sentido se dicen las cosas. Porque es del sabio distinguir, no hay que ser a lo bruto.
De ahí vienen las herejías, de ponderar una parte como el absoluto del todo. Y aniquila el resto. Ven la mosca en el pastel, y tanto es el fastidio de la mosca que hasta todo el pastel se vuelve mosca y ¡prácate! La aplastan de un sopetón. Y hay mucho bruto así. ¿Qué vamos a hacer? Por eso es del sabio distinguir, por lo menos. Pues bien, entonces así queda aclarada y ponderada la magnífica personalidad de San Juan Evangelista, que el Evangelio nos pone, y la liturgia, como preparación, como es lógico, para la natividad de nuestro Señor. Y no quiero dejar pasar que la epístola de hoy nos, además de recomendarnos cómo conducirnos, que nuestro Señor está cerca. Sí, claro, está cerca la Navidad. Sí, chicos, por el Evangelio, la epístola esa fue hecha después que nuestro Señor nació y murió. O sea que está hablando para la segunda venida. Y si lo dijo en aquella época a los filipenses, ¿qué no será ahora de cerca, de inminente, de candente, con todo lo que está pasando? Así que si ya estaba cerca, 2000 años hace de esto, más o menos, pasado estos 2000 años, que completan 6, y el último, parangonando los 7 días de la creación, 7 días, o 6, y el último de descanso, así también el tiempo de este siglo, según gran parte de los padres de la Iglesia. Entonces está al caer. La venida de nuestro Señor en su parusía, para que se complete todas las escrituras, todos los salmos del reino mesiánico. De ese reino de paz y realización de las bodas del Cordero, y el triunfo de la Iglesia viadora en esta tierra, unificada en un solo rebaño con un solo pastor, y así ese reino restaurado, recapitulado en Cristo, cuando tenga todo sometido bajo sus pies y a sus pies, se ha entregado al Padre Eterno, y sigue siendo el mismo reino de Cristo, que se continúa con el reino del Padre, pero hay una distinción específica, que ese reino, como reino de Cristo en la tierra y sobre la tierra, es de la Iglesia viadora. En cambio el del Padre ya es de la Iglesia triunfante o gloriosa. Y es el mismo reino, pero con esos 2 acentos. Ya no en estado de viador,
Y en ese sentido el reino de Cristo tiene fin. Pero en el otro sentido no tiene fin. Continúa en el Padre. Y el Padre y el Hijo son uno, consubstancialmente, en la misma deidad, divinidad, con el Espíritu Santo, no lo olvidemos. Y que además ese reino de los cielos sea en esta tierra, para colmo, por segunda vez, transfigurada, ya para la vida eterna. Y a donde está Dios, está el cielo. Y esta tierra que le dio a nuestro Señor, el haber nacido de una virgen y santificada o bañada por su sangre. Mucho mejor que cualquier luna, Marte o extraplaneta de la Cochinchina que descubra la aeronave espacial de no sé qué. Porque en ese sentido la Tierra es el centro del universo, porque Cristo es el centro del universo. Y digo en ese sentido, porque en el otro cosmológico no me interesa. Entonces, por eso, la importancia de engarzar todas estas cosas y así tener una visión que nos dé mucha más luz y esperanza. Que la Santísima Virgen María nos ayude a bien prepararnos para que así todos tengamos una santa y feliz Navidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.